Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día martes 24 del mes de febrero. Vamos a orar en esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Oramos por las benditas almas del purgatorio. Oramos por el eterno descanso de Julio César Segovia, Colman Bernardo Blanco, Nelsi Otto Cruz Calero, Freddy Holguín, Pedronel Verela, Elpidio Tapia, Nabor López, Jersey Antonio Aray. Oramos por Robert Pinto, Calixto Barrón, José Abreu, Blas Buraco, Josa Viera. Oramos también por el eterno descanso de María Yolanda Cruz de Avilés. Oramos por el eterno descanso de María del Rosario Silva García. Oramos a Dios Todopoderoso por Manuel y María Guadalupe López, José López, María Abreu, Lucía Dolores Jajuy, Teresa Silva García, Toño Carrillo, Isolina Guillén, José Vicente Rivera, Richard Monsalve, Martín Emilio Pérez, difunto de la familia, Rodríguez Ureña, Zapata Madera. Oramos a Dios por la salud de Altagracia Arellano, Nubia Carolina Santos, Aneudi Rodríguez, Luna Rosario, Marlene Rodríguez, Antonella Ocampo, María de Jesús León Pinilla, María Elena Gámez, Miguel Barrón, María Celestina Buraco, Enma Rosa de López, Lilian Pineda, José Joaquín Pineda. Por la salud de la familia Pérez Varela, Sánchez Ortega, Peña García, Valera Holguín, Francisco Quintero y familia, Crescencio Polanco y familia, Irene Rodríguez y su hijo Carlos. Hoy también vamos a orar a Dios por el cumpleaños de Heriberto Avilés Domínguez, una persona que siempre, todos los días, escucha la Santa Misa, la palabra de Dios, y que sus familiares me han pedido que hoy les dé gracias a Dios por un año más de vida que le concede a Heriberto Avilés Domínguez. Que Dios te bendiga, te siga dando larga vida, abundante salud y un día te conceda el premio de la vida eterna por ser fiel seguidor de la palabra de Dios. Y hoy, sobre todo, la Escritura nos viene a hablar que seamos fieles seguidores de la palabra de Dios, no como oyentes olvidadizos, sino colocándola siempre en práctica en nuestra vida. Así que te invitamos para que vivan con fe y con devoción la celebración de esta Eucaristía, la cual daremos inicio con el canto de entrada, no sin antes invitarles primero a que coloquen en los comentarios sus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Damos inicio con el canto de entrada. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con la esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, desde siempre y para siempre. Tú eres Dios. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, día martes 24 del mes de febrero. Vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hijos, la palabra de Dios siempre nos recuerda que somos pecadores. Por eso aprovechemos esta maravillosa oportunidad para pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, para pedirle perdón al Señor por nuestras miserias, por nuestras faltas, por cada una de nuestras debilidades. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra
y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, martes 24 del mes de febrero. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33, decimos: el Señor libra al justo de todas sus angustias. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Todo el honor y la gloria para ti, Señor. Todo el honor y la gloria para ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos, queridos hijos, a la escucha de la palabra de Dios en ese día martes 24 del mes de febrero. Hoy vamos a compartir sobre todo la primera lectura del libro del profeta Isaías, que nos dice algo interesante. Dice: la palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Mire, la palabra de Dios tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la palabra de Dios? Hacer que nosotros nos acerquemos cada día más a Dios. Oiga, queridos hermanos, mire, así de fácil, así de sencillo. No podemos ser verdaderos cristianos si nosotros no nos enamoramos de la palabra de Dios. No podemos ser verdaderos cristianos si nosotros no leemos todos los días la palabra de Dios. No podemos ser verdaderos cristianos si por lo menos nosotros no escuchamos la palabra de Dios, la sana doctrina. Ojo, sana doctrina, sana predicación. Usted no le puede escuchar la predicación a cualquier atolondrado que de la noche a la mañana se hace llamar y se autoproclama y se autonombra pastor. No, señor. Hay que saber escuchar la palabra de Dios, y se escucha de la Santa Madre Iglesia, de la iglesia que Cristo edificó, de la iglesia que Cristo fundó, de la iglesia que el Señor dejó para que nosotros a través de la iglesia podamos darle la gloria realmente a Dios. Así de sencillo, así de claro. Y vamos a partir del hecho de lo que nos dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Fíjense algo interesante. En Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice lo siguiente. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Oiga, la fe nace de la escucha, de la proclamación de la palabra de Dios. Oiga, para que usted sea un hombre de fe, una mujer de fe verdadera, una mujer de fe convencida, usted debe escuchar la palabra de Dios. Usted no me puede decir a mí que usted tiene fe, pero usted no va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, porque usted simplemente la lee en su casa. No, no todos pueden interpretar la palabra de Dios por cuenta propia. Nadie la puede interpretar por cuenta propia.
Para eso el Señor dejó una institución llamada la iglesia. Y usted no me venga a salir con el cuento que la iglesia verdadera es la iglesia de los testigos de Jehová, es la iglesia de los mormones, es la iglesia de los adventistas, es la iglesia de los pentecostales, es la iglesia de Jesús solo, es la iglesia camino al cielo. No. Porque todas esas sectas nacieron desde el año 1500 para acá con Martín Lutero, ¿sí? Así de sencillo. Antes de Martín Lutero no existía el protestantismo. Recuerden que el protestantismo, gústele a quien le guste y duélale a quien le duela, el protestantismo son hijos del demonio. ¿Por qué? Porque van en contra de la sana doctrina de Cristo. Porque cada uno camina como le da la gana, cada uno camina como quiere y cada uno se busca maestros a su medida, a su manera, que le hablen lo que sus oídos quieren escuchar, pero no le van a hablar realmente de lo que es la verdadera sana doctrina y de cómo seguir al Señor. Así que tengan mucho cuidado, porque la fe nace de escuchar la palabra de Dios, la sana doctrina, así de sencillo. Por eso me encanta, porque la primera lectura del libro del profeta Isaías nos dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él sin resultado, sino que hará la voluntad de Dios y cumplirá su misión. ¿Cuál es la misión de la palabra de Dios? Que ustedes y yo nos enamoremos cada día más de Cristo. Que ustedes y yo nos enamoremos cada día más del Señor. Ahora viene la pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? Queremos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva y es poderosa. Claro que sí, lo encontramos en la carta a los Hebreos. Vamos a ubicar un momentico la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver qué es la palabra de Dios. ¿Sí? Según Hebreos, capítulo 4, versículo 12, encontramos una definición de lo que es la palabra de Dios. En efecto, la palabra de Dios es viva. Es una palabra viva, no es una palabra muerta, es una palabra que te da vida, es una palabra que te conduce a la vida eterna. Eso es la palabra de Dios. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Cuando tú abres tu oído, cuando tú abres tu corazón, y ojo, abrir el oído, abrir el corazón a la palabra de Dios, es abrirla sin prejuicios, es abrirla sin lo que usted piensa ni lo que usted se imagina. No, usted tiene que abrirse a la palabra de Dios y dejar que ella caiga en usted como la semilla, como dice la palabra de Dios. Como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sin después de empapar toda la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra de Dios. No vuelve a Dios sin resultado. Usted tiene que dejar que la palabra de Dios caiga en usted. Sí, pero usted tiene que apartar lo que usted se imagina, porque hay gente que dice, es que yo no me imagino, es que yo no creo, es que es imposible que Dios, por ejemplo, haya dicho que Él se va a quedar en un pedazo de pan. O sea, es algo imposible. La lógica, la razón me lleva a decir que eso es imposible. Entonces, cuando usted automáticamente le está colocando una barrera a la palabra de Dios, la palabra de Dios no puede hacer nada en ti. Tú tienes que dejar que la palabra de Dios caiga en ti como el rocío de la mañana cae sobre la tierra. Dejarla para que ella te empape, dejarla para que ella te llene totalmente la palabra de Dios, y de esa manera esa palabra de Dios pueda dar frutos en tu vida. Primero, ¿por qué? Porque dice Lucas capítulo 1, 37, por ejemplo, que para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Entonces, creer en la palabra de Dios es comprender que esa palabra de Dios es viva, es vida. Está viva, que nos muestra, que nos indica el camino para llegar al Señor. Y si uno de los caminos, lo cual la palabra de Dios nos dice, para llegar a Cristo es la Eucaristía, es el pan de vida eterna, yo tengo que creerlo. Primero, porque lo dice Dios. Segundo, porque Dios nos habla a través de la Escritura. Toda palabra de Dios, dice la Escritura, ha sido inspirada por Dios.
No es inspirada por cualquier hombre, no, es por Dios. Aunque muchos protestantes quieran hacerle ver al mundo, sobre todo al mundo católico que está en la ignorancia, porque hay muchos católicos, con todo el respeto que se merecen, hay muchos católicos muy ignorantes. Hay muchos católicos que ignoran realmente la palabra de Dios, simplemente se quedan con lo poquito que han escuchado, porque es que algunos católicos cuando van a misa van a dormir, otros católicos cuando están escuchando la palabra de Dios no se concentran, sino que comienzan a pensar en cualquier otra tontería que se les va la realidad, la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando hoy Hebreos capítulo 4, versículo 12 me dice, la palabra de Dios es viva, es decir, tiene vida, yo creo automáticamente en aquello que dice el Señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Dónde encontramos este versículo, este capítulo, esto que ha dicho el Señor? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida nuestra está en vivir en el Señor para que el Señor viva en nuestro corazón. Y para que eso sea verdad, ustedes y yo, queridos hermanos, debemos comer el cuerpo de Cristo, beber la sangre de Cristo. Y comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo no se come en cualquier cosa ni en cualquier lugar, no. Es en la Eucaristía, donde nosotros como verdaderos católicos creemos, porque lo ha dicho el Señor, que allí está Él en su presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dios que se hace pan para que nosotros podamos unirnos a Él y Él pueda entrar y unirse con nosotros en nuestra vida. Y de esa manera poder nosotros acercarnos cada día más al Señor. Por eso, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Primera cosa importante, ¿qué es la palabra de Dios? Es viva y eficaz. Es más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Sí. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a rendirle cuenta al Señor y el Señor nos diga, usted será de los que van a ir a la derecha o usted será de los que van a ir a la izquierda, de los cabritos, de los que van a la condenación por haber rechazado la palabra de Dios, y usted le diga, Señor, pero no, a usted se le predicó, a usted se le habló, a usted se le dijo, usted tuvo muchos curas, muchos sacerdotes que le predicaron, le hablaron, le dijeron, pero usted en su necedad, usted en su terquedad, usted en el deseo de querer ser como yo, dice el Señor, entonces ha rechazado totalmente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Primera pregunta, es viva y eficaz. Eso es la palabra de Dios. Segundo, ¿qué hace la palabra de Dios? Ilumina nuestros pasos, nuestros caminos. Nos muestra el camino para seguir, para acercarnos al Señor. Lo dice el Salmo 119. Si nosotros nos vamos al Salmo 119, versículo 105, oiga lo que dice la palabra de Dios. Para mis pasos. Oiga, la palabra de Dios para mis pasos, tu palabra es una lámpara. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Una lámpara que llega para darle luz a las oscuridades de nuestra vida. Porque cuando usted se aleja de Dios, cuando usted se aleja del camino del Señor, usted comienza a caminar en la oscuridad, a tientas, creyendo y pensando y guiándose no por la voz de Dios, por la voz del demonio. Así de sencillo. En cambio, cuando usted se deja guiar por la palabra de Dios, la palabra de Dios es una lámpara que ilumina tu camino, que te muestra el camino, que te muestra el sendero. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner
poner un ejemplo de cómo la palabra de Dios es para nosotros una lámpara. Vamos a ver. Hoy en día se habla de los Terians. Esta moda, esta ideología que no tiene nada de lógica, esta aberración que el mundo está aplaudiendo y el mundo está presentando, ¿sí? Que es los Terian, que es gente que ha perdido su identidad humana para asemejarse a las bestias, así de sencillo, a los animales. La palabra de Dios que nos dice que si el papá y la mamá desde pequeños corrigen al hijo, porque dice la palabra de Dios, la vara da corrección, hijo consentido es la vergüenza de su madre. Si el papá y la mamá corrigen a sus hijos desde pequeño, los educa, los instruyen en el camino del Señor, no les harán pasar vergüenzas con esas ideologías bobas, tontas y pendejas. Pero usted se imagina la vergüenza que deben sentir el 99,9% de los padres de todas esas criaturas que hoy en día se hacen llamar Terians. Les da vergüenza a esos padres que no quieren ni salir a la calle ni que lo reconozcan. Es más, tanto es así que algunos padres dirán, ojalá que el pendejo del hijo mío nunca se quite esa máscara para que nadie se dé cuenta que es hijo mío, porque si no sería una vergüenza. En cambio, si usted educa a su hijo, si usted lo instruye en el camino del Señor, si usted le muestra verdaderamente a tomar una identidad cristiana como Dios manda, no pasaría vergüenza. Pero como hay algunos padres que dejan que sus hijos hagan lo que les dé la real gana, pues tome mi hijo y lleve vergüenza para que se entretenga. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces fíjense cómo la palabra de Dios nos va mostrando el camino, cómo la palabra de Dios nos va iluminando. Eso es la palabra del Señor. Oiga, dice el Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero, una luz en mi camino. Eso es la palabra del Señor, ¿sí? ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva y eficaz, ¿sí? ¿Qué más es la palabra de Dios? Es una lámpara para nuestros pasos, para iluminar nuestros caminos. Eso es también la palabra del Señor. Luz para nuestros pasos, para iluminar nuestros caminos, ¿sí? ¿Qué más es la palabra de Dios para cada uno de nosotros? Oiga lo que nos dice la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué más es la palabra de Dios? Oiga, tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces la Sagrada Escritura. Mire, cuando una persona ha sido educada desde la niñez en el camino del Señor, difícilmente se perderá. Oiga, cuando digo difícilmente, no significa que no es posible que una persona que haya escuchado la palabra de Dios desde la niñez se pierda. No, sí hay posibilidades, porque cuando una persona ha escuchado la palabra de Dios, pero decide en su mente y en su corazón no saber más nada de Dios, no caminar según la senda de Dios, sino comenzar a caminar la senda del mundo, se pierde automáticamente. Pero difícilmente, cuando alguien realmente ha escuchado la palabra de Dios, ha interiorizado la palabra de Dios, ha hecho vida en su vida la palabra de Dios, difícilmente se apartará de Dios. Difícilmente buscará otro camino, buscará otra senda que no sea hacer la voluntad del Señor. Por eso dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Además, desde tu niñez, dice, conoces la Sagrada Escritura. Qué interesante cuando el padre y la madre le da a conocer a los hijos la Escritura. Qué interesante cuando los hijos comienzan a escudriñar la palabra de Dios. Mire, en mi parroquia, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle una vez más públicamente a esas personas, a esa sociedad que nos regalaron 300, 400 Biblias aproximadamente, un poquito más, ¿sí? Para darle a todos los niños de comunión, de confirmación, a todos esos que se están formando para que conocieran la palabra de Dios aquí en mi país, en Venezuela, en mi parroquia.
hubieron personas que son de Estados Unidos que nos hicieron esa donación, ellos lo saben, le agradecemos, ¿sí? Pero ¿saben qué es bonito? ¿Saben qué es interesante? Uno como sacerdote ir a las comunidades a celebrar la Eucaristía y ver que los niños llevan la Biblia ya a la Eucaristía, y mientras uno como sacerdote va predicando y va nombrando citas bíblicas, ellos las van buscando, y es interesante verlos como ellos poco a poco comienzan a buscar, comienzan a llenarse de la palabra de Dios. Oiga, es hermoso, es maravilloso, es maravilloso. Así de sencillo. Por eso, queridos hermanos, oiga, ustedes y yo debemos llenarnos constantemente de la palabra de Dios y hacer que nuestros niños conozcan de primera mano la Escritura. Por eso dice la palabra de Dios, además, desde tu niñez conoces la Sagrada Escritura. Desde tu niñez las conoces, ¿sí? Ellas te darán la sabiduría. ¿Qué da la palabra de Dios? Oiga, ¿sí? ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva y poderosa, es lámpara para nuestros pasos. ¿Qué nos da a nosotros la palabra de Dios? Sabiduría. Usted quiere ser un hombre sabio, usted quiere ser una mujer sabia, usted quiere tener hijos sabios, conocedores de Dios, del temor de Dios, de hacer la voluntad de Dios y de cumplir los mandamientos del Señor. Darles a conocer la Escritura, darles a conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios da sabiduría. Sí, señores, la palabra de Dios da sabiduría. Dice, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación. Oiga, ¿qué más hace la palabra de Dios? Te llevan, te encaminan a la salvación. En cambio, cuando usted comienza a conocer la palabra del mundo, cuando usted comienza a conocer la palabra de Satanás, ¿a qué te llevan? A la destrucción. Y vamos a poner un ejemplo de lo que está pasando. Volvemos otra vez al tema de los Terian. Estos jóvenes han escuchado realmente la palabra de Dios. ¿Han dejado que su vida sea guiada por la palabra de Dios? No, no. Ellos no están siendo ni guiados por Dios, ni guiados por la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué palabra está guiando esta juventud de hoy? La palabra de Satanás. Porque aquí el único que quiere que estos jóvenes se pierdan, aquí el único que quiere que estos jóvenes caminen según las leyes oscuras del mundo es Satanás. Y fíjense cómo cuando se aleja de Dios y se acercan al mundo, el demonio los toma. Fíjense cómo los está tomando el demonio a estos jóvenes que están cayendo en estas aberraciones. Han dejado de adorar al Creador para comenzar a adorar las bestias. Qué tristeza, ¿no? Por eso, queridos hijos, dice la palabra de Dios, ella te dará sabiduría, ella te conducirá a la salvación. Oiga, mediante la fe. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe nace de escuchar, de oír, de alimentarse todos los santos días de la palabra de Dios. Todos los días. Alguien me decía en estos días, padre, ¿usted no se cansa todos los días de celebrar la misa y ponerla en el canal de YouTube todos los santos días? No, porque todos los días la gente tiene que alimentarse. Si todos los días ustedes tragan, se comen las 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, todos los días, ¿por qué no alimentar el alma, que es más importante que el cuerpo? ¿Usted no ve que la gente hoy en día idolatra el cuerpo? Sí, está bien hacer ejercicio, sí, está bien estar saludable, sí, está bien hacer todas esas cosas, claro que sí, pero ¿cómo tiene el alma? Ya alimentó el alma, ya le hizo ejercicio al alma, ya se hizo un rosario, ya participó por lo menos de la Santa Misa, o por lo menos ya escuchó el evangelio de hoy, ya escuchó la palabra de hoy, ya alimentó esa almita que Dios le ha concedido y que Dios quiere que vaya a la vida eterna y no a la condenación eterna. ¿Ya la alimentó? Pregunto. Yo pregunto simplemente. Entonces, fíjense, dice la palabra de Dios. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios. Oiga, la escritura está inspirada ¿por quién? Por Dios. Escrita por los hombres que Dios ha utilizado, pero es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar.
En todos los sentidos. Mire, en todos los sentidos la palabra de Dios nos enseña, en todos. Si usted, por ejemplo, está desesperado, la palabra de Dios te dice, vengan a mí. Usted está preocupado, está desesperado, tiene un problema, tiene una adversidad, tiene una dificultad, no tiene dinero. ¿Cuántas cosas muchas veces nos perturban a nosotros? ¿Qué dice el Señor? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por todas estas cosas que nos agobian. Y tomen mi yugo, descansen en mí, que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí. ¿Usted está preocupado? ¿Tiene tantas cargas, tantos problemas? Ve a la casa de Dios. Acércate al Señor. Descansa en Dios. Déjale los problemas a Dios. Déjale los problemas a Dios. Mire, les voy a poner un ejemplo, ¿no? El año pasado les comenté a mucha gente que la camioneta que yo tengo, un carrito del año 2007, se le había dañado la caja, ¿sí? Bendito sea el Señor. Logré hacerle el motor, gracias a todas las personas que nos colaboraron, pero recuerde que estamos en Venezuela, ¿no? Y aquí los repuestos son malísimos. Ojalá que ahorita con todo esto que está pasando, dentro de 3, 4, 5 años podamos tener una Venezuela próspera, una Venezuela donde podamos abrirle el brazo a todas las personas que también estén atravesando momentos y problemas y adversidades y dificultades. Decirles, vengan, bienvenidos a esta tierra maravillosa de gracia, ¿sí? Porque Dios está obrando y eso no hay que dejarlo a un lado. Todo es obra de Dios, indistintamente que digan lo que les dé la gana a la gente, todo es obra de Dios, todo es obra del Señor. Pero en Venezuela, mientras llega ese momento que vamos poco a poco encaminados, gracias al Señor, pero el año pasado, por ejemplo, teníamos repuestos de vehículos muy malos, de mala calidad, no se lograba conseguir buenos repuestos, ¿sí? Le logré hacer el motor al carrito y precisamente en el día de ayer, por ejemplo, llegando a la casa le escuché un ruido, tac, 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 tac. Lo llevé al mecánico, lo destaparon. Me quedé ahí para ver cuando destapaban todo eso, destaparon el motor, ta, 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 y destaparon y resulta que un pistón del motor se partió. Y le pregunto yo al mecánico, ¿sí? ¿Por qué fue que se partió? Y me dice, padre, por 3 razones. La primera, la mala calidad de los repuestos. Segundo, la mala calidad del aceite. Tercero, parte de la mala suerte. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí estamos, ahí está. Ahí, póngalo ahí, desarme y mira a ver en cuanto, cómo se arregla. Y bueno, bendito sea el Señor, poco a poco lo iremos arreglando. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, si yo me desespero, si yo comienzo a preocuparme, comienzo a darme mala vida, no, en manos del Señor. Así yo le dije al Señor, Señor, usted sabe, usted verá. Así de sencillo. Colocar en manos de Dios. Y me acordé de ese texto bíblico. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Cuál es el texto bíblico que dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré? Carguen con mi yugo, carguen con mi cruz que es suave y ligera. Carguen con mi yugo que es suave y ligera. A ver, ¿quién me dice cuál es esa cita bíblica? Mientras estaba allá en el taller me acordaba de esa cita bíblica y decía, en tus manos, Señor. En tus manos, Señor. Y eso, esa sabiduría, esa paz, esa tranquilidad, ¿quién la da? La palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, toda escritura está inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Ella nos enseña que en los momentos más difíciles, si usted pone su confianza en el Señor, Dios va a allanar tu camino. Dios te va a mostrar la luz. Sí, así de sencillo. Mientras estaba ahí, yo pensaba, yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? Yo que soy una persona que dependo prácticamente de tu misericordia, porque dependemos de la misericordia del Señor. Y Dios le va colocando a usted ángeles en el camino. Así de sencillo. Dios le va a colocar a usted esos ángeles en el camino. En esos días le enseñaba a la gente en mi parroquia el día domingo que muchas veces nosotros ponemos nuestro ángel de la guarda a dormir porque no le damos trabajo. Yo le dije, no, el mío sí tiene trabajo. Al ángel de mi guarda, mi dulce compañía, usted verá cómo hace, cómo nos ayuda. Sí, así de sencillo. Oiga, esos demonios que a veces se nos colocan en el camino, que se nos atraviesan, esos demonios los corremos con el ángel de la guarda. Así de sencillo. Entonces, colocar toda nuestra vida, nuestra preocupación en las manos del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, ellas te darán sabiduría
que lleva a la salvación mediante la fe. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que debemos confiar en Él. Debemos aprender a confiar en la bondad. Dice el Señor, si las aves del cielo que no trabajan, ni hilan ni nada, y comen bien y se visten de la mejor manera. Ahora imagínese usted que es su hijo. Confíe en la bondad, en la misericordia del Señor, en la providencia divina. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también es útil para rebatir, porque hay gente que dice, a este cura sí le gusta pelear con los evangélicos, le gusta pelear con los protestantes, trata mal a los protestantes, les dice de todo a los protestantes. La palabra de Dios está para rebatir, para corregir, porque a la gente que está en la doctrina equivocada hay que rebatirlos y hay que corregirlos y hay que enseñarles y hay que mostrarles cuál es la sana doctrina, así de sencillo, y guiar en el bien. Oiga, guiar en el bien. Y esto de guiar en el bien me hace recordar, por ejemplo, cuando comenzamos en la parroquia toda esta oleada de matrimonios, se me acercó alguien y me dijo, uy, no, padre, a mí no me gusta ir a sus misas porque usted todo el tiempo, cásese, 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 cásese. Uy, no, eso todo el tiempo del matrimonio. ¿Qué quiere? Que yo hable de cosas que no son del matrimonio, que hable que vivan en el pecado, que vivan en la miseria, que vivan en el adulterio, que hagan lo que les dé la gana, que se monten cachos. ¿Usted quiere que yo hable de eso? No lo voy a hacer. Como sacerdote tengo que siempre hablar sobre la grandiosa vida del matrimonio. ¿Sí? Hablar sobre el bien precioso del matrimonio, de esa obra hermosa que el Señor ha dejado para aquellos que el Señor llama para ese maravilloso sacramento del matrimonio. Y hay gente tan atolondrada que le dice, pero usted cura, ¿qué va a hablar de familia y de matrimonio si no tiene una familia? Porque la gente piensa que uno se vino del cielo, un angelito que Dios agarró y toma, aquí está. No, querida criatura, yo vengo de una familia, tuve padre, tengo madre, hermanos, sé cómo se vive en familia. Así de sencillo. Y aparte de eso, la experiencia que como sacerdote he tenido durante estos casi 15 años de vida sacerdotal, tratando a muchas familias, casos de familia, personas que vienen a hablar con uno. Y sabe que es bello y hermoso cuando uno sabe que uno ha hablado con una familia, ha hablado con una pareja y han hecho lo que uno le ha indicado, porque uno le pide a Dios la gracia y la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo para que sea Él el que a través de mi persona le indique a esa familia qué deben hacer. Sabe que es bello, bonito y hermoso ver cómo esas familias se restauran, ver cómo esas familias se encaminan a caminar, valga la redundancia, en el camino del Señor, verlos acercarse a la Eucaristía, verlos acercarse al sacramento de la confesión, encaminarse a seguir la senda del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, dice, está la Escritura para guiar en el bien, para guiar en el bien. Oiga, yo creo que aquí pudiéramos pasar todo el día hablando de la palabra de Dios, pero quiero terminar con dos cositas. Primero, la palabra de Dios dice el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5, Proverbios, capítulo 30, versículo 5, dice la Escritura que la palabra de Dios es para nosotros. Dice, las palabras de Dios pasan cualquier prueba, son un escudo para los que confían en ella. ¿Qué es la palabra de Dios? Un escudo. Un escudo que te protege del mal. Un escudo que te protege en cualquier adversidad, en cualquier dificultad. ¿Qué es la palabra de Dios? Una guía, una luz, una lámpara. ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva, es eficaz. Eso es la palabra de Dios. Por eso quiero terminar con la carta de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Nos dice lo siguiente, a ver, Santiago capítulo 1, versículo 22. Oiga, pongan por obra lo que dice la palabra. La palabra de Dios no es solamente para escucharla, es para ponerla en práctica.
Sí, es para ponerla en práctica. Y a mí no me da pena ponerla en práctica. Si a mí se me daña el carro, si yo tengo que comprar un cirio, si tengo que comprar un Cristo, si tengo que, dice la palabra del Señor, pidan y se les dará. Y yo, pues le pido a la gente y la gente dona. Mire, en el transcurso de esta semana, les voy a mostrar unos videos de lo que estamos haciendo en nuestro templo parroquial de Santa Lucía, ¿sí? Unos videos de todo el material, de todo el trabajo que se está haciendo, ¿sí? Compramos un mundo de material para colocarle al templo, para embellecer el templo. Mire, yo espero y aspiro que en este año el templo de nuestra parroquia de Santa Lucía sea un templo que esté hermoso. Si no está al 100%, que por lo menos el 80% esté terminado. Y bendito sea el Señor. Cuánta gente ha colaborado, cuánta gente ha colocado su granito de arena. Hemos ido, ¿sí? A pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de muchos obstáculos que a veces encontramos para poder conseguir los materiales de buena calidad, para comprar esto, para hacer aquello, gracias al Señor lo estamos logrando. Y se los voy a mostrar a cada uno de ustedes, porque muchos de ustedes han sido parte de esta bella obra, muchos de ustedes han donado, ¿sí? Muchos de ustedes han colocado su granito de arena. Van a ver, ¿sí? Lo que se está realizando. Oiga, dice la palabra de Dios, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. Usted no puede ser una persona que escucha la palabra de Dios, no puede ser un oyente olvidadizo de la palabra de Dios. No, no, usted tiene que oírla y tiene que ponerla en práctica. Y por eso nuestra tarea como sacerdote es repetirle y repetirle y repetirle a la gente la palabra de Dios hasta que entre en su mente y llegue a su corazón y transforme toda su vida. ¿Cuál es el problema de la descristianización que hay en Europa? ¿Cuál es el problema del laicismo que hay en Europa? Que están dejando de predicar la palabra de Dios, la están dejando a un lado o la dejaron a un lado por mucho tiempo y ahora están comenzando de nuevo a predicar poquito a poco y la gente se va acercando porque tenemos un mundo sediento de la palabra de Dios. El mundo ya está cansado de escuchar todas estas cosas de ideologías, de boberías, de tonterías que el mundo les presenta, de aberraciones que no conducen a absolutamente nada. La gente quiere escuchar la palabra de Dios, la gente quiere llenarse de la palabra de Dios y nosotros los sacerdotes tenemos esa gran tarea, predicar la palabra de Dios. Y como lo he dicho una y mil veces, sí, bendito sea el Señor da dones, da talentos, se puede construir, se puede remodelar, se puede hacer tantas cosas, pero lo primordial de un sacerdote es predicar la palabra de Dios. Qué triste cuando la gente nos dice a nosotros, padre, fui a una misa y el sacerdote no predicó nada, no dijo nada, se sintió vacío, escuchamos la palabra y ya se sintió vacío porque no nos predicaron. Y a mí eso me entristece como sacerdote, porque nuestra tarea como sacerdote es predicar la palabra de Dios. Es predicar la palabra de Cristo. Y cuando usted predica, y cuando usted predica, y cuando usted predica, la gente poco a poco va tomando, la gente poco a poco se va alimentando, la gente poco a poco se va habituando y la gente poco a poco se va llenando de la palabra de Dios. Oiga, dice la palabra de Dios, para terminar, Santiago capítulo 1, versículo 22, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. No podemos ser oyentes olvidadizos de la palabra de Dios, no, señores. Debemos oír la palabra de Dios, hacer que entre en nuestra vida y ponerla en práctica. Todo lo contrario, el que fija su atención, oiga, por eso la importancia de prestar, ¿qué cosa? Atención a la palabra de Dios. El que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella. Oiga, usted y yo debemos ser perseverantes. Hay gente que se aburre de escuchar la misa y quieren que el día que se mueran, Dios los reciba en su reino. Hijo, si usted quiere estar en el reino de Dios, ¿qué tiene que hacer en la tierra? ¿Qué tiene que hacer? Escuchar la palabra de Dios. ¿Es que usted qué cree? ¿Que en el reino de Dios usted va a ir a escuchar vallenatos? ¿Va a ir a escuchar reggaetón? ¿Va a ir a escuchar ideologías pendejas y tontas?
No, en el reino de Dios usted va a escuchar la palabra de Cristo, del mismo Señor. Y si usted en esta tierra se aburre en una misa, porque se aburre es usted, porque el aburrido es usted, porque no le encuentra sentido a las cosas de Dios es usted, porque usted cree que lo más importante es hacer lo que el diablo, el demonio y el mundo les presenta. Si usted se aburre, si a usted no le gusta escuchar la palabra de Dios, ¿qué va a hacer en el reino de los cielos, hijo? ¿Qué va a hacer allá? Pues por eso, el día que se muera, usted para allá no va, usted va para abajo, al infierno. Así de sencillo. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios, todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad, persevera en ella, en la palabra de Dios, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor activo, este será dichoso en practicarla. Practique la palabra de Dios, serás dichoso, te hará bien. Así de sencillo. Hoy el Evangelio, para no dejar el Evangelio a un lado, el Evangelio nos decía que Cristo le dijo a la gente, cuando vayas a orar, no sea como los hipócritas. Sí, hay mucha gente que es muy hipócrita, se da golpe de pecho, reza a todo gañote para que Raimundo y todo el mundo lo escuche, pero eso que hace realmente no lo hace vida en su vida. El Señor hoy nos pide a nosotros que no seamos como los hipócritas, que no seamos como los fariseos, ¿sí? Sino que cuando oremos, oremos a Dios con esa hermosa oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Qué maravillosa oración, ¿no? Y el Padre Nuestro forma parte de esa oración hermosa que la Iglesia ha llamado Santo Rosario. El Padre Nuestro nos lo enseñó Cristo personalmente, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque recordemos que en Cristo están las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Dios te salve también nos la enseñó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es una oración que nace del Padre, que el Hijo fortalece y que cobra sentido en la vida de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Dios te salve María, encontrada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28 en adelante. Por eso es importante que ustedes y yo hagamos siempre oración para agradar al Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a colocar en este humilde altar nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos. En este humilde altar coloquémoslo y pidámosle a Dios que derrame sobre nosotros su gracia, que derrame sobre nosotros su bondad, que derrame sobre nosotros su infinita misericordia. Que esta ofrenda sea agradable al altar de Dios. Venimos, Señor, para celebrar nuestra fe con contrito corazón. Esta senda cuaresmal, a tu altar venimos, Señor, para celebrar nuestra fe con contrito corazón. Esta senda cuaresmal, Señor, acudimos a ti. Moldea en tus manos nuestro barro, toma nuestra debilidad, haznos como quieras tú, Señor. A tu altar venimos, Señor, para celebrar nuestra fe con contrito corazón. En esta senda cuaresmal. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Dios Creador Todopoderoso, estos dones que hemos recibido de tu generosidad
y concédenos que los auxilios temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Nuestro Dios es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, concede bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta
nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, San José Gregorio Hernández y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor hoy nos ha enseñado en la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos del odio, del rencor, de la envidia y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real en la Eucaristía. Y aunque no pueda recibirte en este momento sacramentalmente, sé que puedo hacerlo espiritualmente. Por eso te invito a venir a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Cuando te invoqué, me escuchaste tú, Dios defensor mío, y en la tribulación me consolaste. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Oremos. Concédenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos a amar las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, en primer lugar, agradecer a aquellas personas que nos colaboraron para la compra del cirio pascual. Ya nos llegó aquí a Venezuela. Debo ir a buscarlo al lugar que nos ha llegado. Lo haremos en el transcurso de esta semana, comenzando la otra. Apenas lo tenga, se los mostraré. El cirio pascual que hemos comprado, gracias a muchos de ustedes, para la celebración de la Pascua del día sábado santo, sábado de resurrección. Dios les pague, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De verdad que hay personas que de corazón siempre nos han apoyado. Dios les bendiga, Dios les multiplique. En este momento pues estamos con lo del vehículo, pero bueno, con la misericordia y la bondad de Dios, sé que pronto lo podremos solucionar. Apenas se solucione, pues le diremos a cada uno de ustedes. Y de verdad, como siempre se los he dicho, acudimos a ustedes porque ustedes son esos ángeles que Dios nos ha colocado en el camino, ¿sí? El Señor nos dice, no lleven ni sandalia, no lleven bastón, no lleven vestido, no lleven dinero, no lleven nada, ¿sí? Que Dios va a ayudarlos a proveer de todo eso. Y de verdad que si yo no le doy gracias a Dios, sería un desagradecido. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que siempre de alguna manera pues nos han brindado el apoyo. De verdad, Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique el 100 por uno y les premie a ustedes con el reino de los cielos. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, vamos a saludar diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada.
Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina y que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante el Señor por la vida, la salud y la familia de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.